Bueno chicos, hoy toca lo que es humedad del aire. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Es un tema bastante complejo para abordarlo de esta manera, pero bueno. Eh, Más que nada voy a tratar de no superponer los contenidos con la teórica de Tutana. Eh, y bueno, y no abundar demasiado en información para que no se pierda el objetivo, que es que ustedes puedan resolver los ejercicios. Son ejercicios bastante sencillos, más que nada usar el razonamiento y el resto son reglas de tres. Pero bueno, hasta que aceiten la mecánica por ahí se les va a complicar un poquito. Nos vamos a manejar con los siguientes términos. Eh, Tengan en cuenta que las mayúsculas y minúsculas cambian. Eh, no es lo mismo la E grande que la E minúscula. Eso que quede claro. Bueno, cuando estamos hablando de grande es tensión de vapor máxima. Es la máxima cantidad de agua que puede admitir una masa de aire. ¿De qué depende esa máxima cantidad de agua? Va a estar directamente relacionado con la temperatura. A mayor temperatura va a ser mayor la cantidad de humedad que puede admitir esa masa de aire. Cuando es menor, es menor. La E minúscula indica lo que es la tensión de vapor actual. Una masa de aire puede estar saturada o no. Si estamos hablando de E grande, es la máxima capacidad que tiene. Cuando hablamos de E minúscula o E chica, es la cantidad de humedad actual que tiene, que puede coincidir con E grande, quiere decir que está saturado, o puede no coincidir. En ese caso hay un déficit de saturación que se indica DS. El déficit de saturación lo que marca es la cantidad de humedad que yo tendría que agregar a esa masa de aire para llegar a lo que es el punto de saturación. Bueno, después tenemos la humedad relativa, que es lo que más normalmente ustedes escuchan, lo que es meteorología y demás. Es simplemente la razón entre la E chica y E grande, obviamente multiplicado por 100. Es una... Acuérdense siempre que es adimensional, no tiene unidades. Bueno, después van a ver TS y TH. TS es la temperatura del bulbo seco y TH es la temperatura del bulbo húmedo. Acuérdense que vimos en la primera clase que la humedad relativa se mide con el par ciclométrico que consta de dos termómetros. Bueno, esas son las temperaturas de ambos termómetros. Y bueno, TPR, la temperatura del punto de rocío, es la temperatura a la cual una masa de aire llega a la condensación. O sea, nosotros para saturar una masa de aire tenemos dos posibilidades. O le agregamos humedad o le bajamos la temperatura. La TPR indica hasta qué punto hay que bajar la temperatura para que esa humedad del aire llegue a saturación. Bueno, las masas de aire, como ya les dije, van a tener una capacidad de absorber humedad que está indicada por la temperatura. Como en la curva, a mayor temperatura, mayor es esa admisibilidad de humedad. Todos los puntos que ustedes ven, o sea, la curva, la línea roja que se ve, es E grande. Esa es la máxima tensión de vapor que puede admitir una masa de aire a cada temperatura. Si nosotros nos situamos por debajo, estamos en un déficit de saturación. Si nos situamos sobre la curva, estamos saturados y todo lo que esté por encima de la curva pasa a ser un exceso de humedad que, como ya la masa de aire no admite mayor humedad para esa temperatura, condensa. Bueno, volvemos a lo mismo. Habíamos dicho que el par ciclométrico era un elemento de lectura indirecta y que con los datos que nosotros obteníamos directamente de los dos termómetros, después había que entrar en estas tablas y calcular
indirectamente lo que es la humedad de esa masa de aire. Bueno, en este caso, lo que tienen las tablas, van a ver que tienen a la izquierda es la temperatura del bulbo húmedo y a la derecha van a tener la tensión de vapor y la humedad relativa para cada temperatura del termómetro húmedo y para cada diferencia entre el par ciclométrico. Entonces la diferencia la calculan restándole a la temperatura del termómetro seco la temperatura del termómetro húmedo. Nunca, jamás van a encontrar que la temperatura del termómetro húmedo sea mayor que la temperatura del termómetro seco. A lo sumo serán iguales cuando la masa se encuentre saturada de humedad. Si existe un déficit de saturación, en la temperatura del bulbo húmedo siempre va a ser menor que la del seco. Nunca puede ser mayor. Si en algún caso encuentran que es mayor, hay algún error. Y bueno, después lo que pueden ver acá es ustedes, fíjense, la temperatura húmedo está graduada a cada 1 grado. Ustedes podrían interpolar y hacer una regla de 3 para calcular las décimas de grado a qué tensión de vapor corresponde. Bueno, el que ideó la tabla se tomó el trabajo de hacer esa interpolación y lo que nos dice es que por cada décima de grado aumenta. Por ejemplo, si nosotros pasamos de 1 grado a 2, por cada décima aumenta 0,03 la tensión de vapor. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 1,2 grados, sería 1 más 2 por 0,03 y ahí le va a dar la tensión de vapor de 1,2. Es básicamente eso. Si no, pueden hacer una regla de 3 y es exactamente lo mismo. Bueno, para resolver ejercicios van a tener, son 3 conceptos básicos que le van a permitir resolver la totalidad. Son 2 interpolaciones simples y una interpolación doble. Vamos con una de las simples, la más sencilla. Ustedes, por ejemplo, en este caso van a tener los siguientes datos. Fueron a la estación meteorológica, midieron las temperaturas y les da que el termómetro seco tiene una temperatura de 15 grados y el termómetro húmedo tiene una temperatura de 14,2. El termómetro húmedo tiene menor temperatura que el seco, por ende hay un déficit de humedad. Si las temperaturas fueran iguales, repito, el ambiente estaría saturado. Calculamos la diferencia ciclométrica, nos da 0,8. 15 menos 14,2, 0,8. Entonces, volvemos a la tabla y en la tabla van a ver que tienen una columna para esa diferencia ciclométrica de 0,8, ahí la pueden ver. Y bueno, el termómetro húmedo estaba en 14, así que vienen acá abajo y buscan entre 14 y 15. Les va a dar estos números que están marcados acá en el cuadro. Acá está, bueno, el mismo cuadro, nada más que lo tenemos acá para tenerlo más cerca. Básicamente lo que hacen es hacer una regla de 3, como les dije hoy, o si no, es 11,42, que es la tensión de vapor a 14 grados, más 0,07 por las 2 décimas que ustedes necesitan para llegar a 14,2. Le suman y les da 11,56 milímetros de mercurio y la humedad relativa es 91. En este caso no hace falta interpolar porque es la misma para ambas temperaturas. Esa es la interpolación más simple. Va a llegar el caso, por ejemplo, que la diferencia entre el par ciclométrico es impar, lo cual no está contemplado en la tabla. Por ejemplo, acá tenemos una temperatura seca de 14,9 y una húmedo 14. La diferencia ciclométrica es 0,9, pero cuando vamos a la tabla tenemos 0,8 y 0,1. Perdón, 0,8 y 1. En ese caso lo que tienen que hacer es interpolar para obtener la diferencia. El termómetro húmedo tiene una temperatura de 14, entonces únicamente se quedan con la fila de 14, ya es más sencillo.
Y acá es una regla de 3 muy sencilla. Si entre 0, por ejemplo acá calcula la humedad relativa entre 89 y 91, la diferencia del 2%, si en 0,2 cambia 2%, en 0,1 cambia el 1, por lo tanto la humedad relativa pasa a ser del 90. Lo mismo si tuvieran que calcular lo que es la tensión de vapor. 11,42 menos 11,3, la diferencia se está dada en 0,2 décimas del par ciclométrico, perdón, de la diferencia del par ciclométrico, en 0,1 les va a dar. En este caso es lo mismo, si suman o restan. Si suman, se lo suman a 8, si restan, se lo restan a 1. Bueno, en el caso de la interpolación doble, en este caso tienen que interpolar tanto la temperatura del bulbo húmedo como la diferencia ciclométrica. En este caso, la temperatura del termómetro seco es 12,7, la del húmedo es 12,2, la diferencia es 0,5. Como vimos, que son siempre pares los números en la tabla, vamos a tener que interpolar la diferencia ciclométrica. Bueno, en este caso lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. A mí me resulta más sencilla hacerlo de esta manera. El resultado les va a dar el mismo. Toman esos valores de la tabla, igual que antes, para 12 y entre 0,4 y 0,6, que nosotros necesitamos 0,5. Bueno, yo en este caso lo que hago es primero calcular la tensión de vapor para 12,2 a 0,4 y la tensión de vapor para 12,2 a 0,6. Es muy sencillo, les dice que en 12 la tensión de vapor a 0,4 es 10,21 y por cada décimo aumenta 0,07. Entonces, 10,21 más 0,07 por 2 les da 10,35. Lo mismo para 0,6. 10,09 más 0,07 por 2 les da 10,23. Eso es 0,4 y 0,6. Si tuvieran que calcular 0,5, interpolan entre esos dos valores. 10,23, que es la de 0,6, menos 10,35, que es la de 0,4, les da una diferencia de 0,12 milímetros de mercurio. Si en dos décimas, con 0,2 disminuyó 0,12, en 0,1 disminuye 0,06. Entonces, para 12,2 grados y 0,5 de diferencia par ciclométrico es 10,35 menos 0,06 le da 10,29. Lo mismo por humedad relativa. En este caso lo podemos. Bueno, en este caso interpolan, como está en el medio, les va a dar entre 95 y 93, les va a dar 94. Es muy sencillo. Tengan en cuenta que con esto siempre se crea bastante confusión. Según cómo toman ustedes, qué temperatura inicial y final, lo siguen. Para más sencillo, acá dice que de 0,4 a 0,6 disminuye. O sea que la diferencia de 10,21 para 10,09, si ustedes toman este valor, se la tienen que restar. Y si hacen al revés, si usan 10,09, como para este lado aumenta, si ustedes toman 10,09, la diferencia se la tienen que sumar. Siempre los valores, como están interpolando, les tiene que dar entre 10,21 y 10,09. Si les da de 10,09 para abajo o de 10,21 para arriba, hay algún error que han cometido. Y bueno, finalmente para calcular la temperatura del punto de rocío, por ejemplo, cuando tenemos una tensión de vapor máxima de 6,77 milímetros de mercurio, en este caso, bueno, saben que la temperatura del punto de rocío va a estar entre 5 y 6. ¿Cómo saben que tienen que usar esta columna? Básicamente es lo que yo les dije hoy, que cuando el ambiente... la temperatura del termómetro húmedo y la temperatura del termómetro seco es igual, por lo tanto la diferencia del par ciclométrico es 0.
Entonces, ustedes saben que como la diferencia es 0, la 100% y lo que es la temperatura la pueden sacar de acá. Usted le dice que tienen 6,77 milímetros de mercurio. Interpolan y les va a dar una temperatura entre 5 y 6 grados. Vamos a la siguiente. Bueno, en este caso se usó 6,53, es 5 grados. Dice que la diferencia entre 6,77 y 0,24, perdón, la diferencia entre 6,77 y 6,53, que es el 6,77 es la tensión de vapor que tenemos nosotros y 6,53 es la tensión de vapor máxima admitida a 5 grados. Es 0,24. Si ustedes van a la tabla, les dice que aumenta 0,04 por cada décima. Entonces, cuando vuelven acá, si en una décima aumenta 0,04, los 0,24 los va a aumentar en 6 décimas. Entonces, si son 6 décimas la diferencia, la temperatura del punto rocío es 5 grados más 6 décimas. La temperatura del punto rocío de esa masa de aire es 5,6. En ese caso, ustedes van a tener que si enfrían esa masa de aire a 5,6 grados, van a llegar a saturación. Cualquier enfriamiento por debajo de esa temperatura va a producir la condensación. Básicamente con eso deberían poder resolver todos los problemas de la guía. Así que no quiero sumar más ejemplos como para que genere una confusión. Cualquier duda me consulta.